tema que queremos compartir hoy es, ustedes saben que a nivel mundial se celebra obviamente toda la iglesia cristiana, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que yo sé que usted está preparándose, el tema de hoy es: sin resurrección no hay credibilidad. Y cuando hablemos de la resurrección, sabemos que aunque a nivel mundial la iglesia cristiana y muchas personas toman tiempo para ir y celebrar, tradicionalmente en diferentes naciones se celebra de una manera variada. Algunas veces las personas que están aparentemente celebrando la Semana Santa o este domingo de resurrección, muchas veces no entienden qué es lo que está haciendo. Algunas personas lo hacen por negocio, otras personas lo hacen por tradición. Otros les han contado y ven la resurrección como un mito. La iglesia en este día debemos de predicar, porque la razón de la iglesia no pudiese estar cumplida cuando nosotros no reconocemos lo que significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No es novedad que las personas mueran, pero es novedad que alguien resucite. Y el único que ha resucitado, no solamente para vencer la muerte, sino para darnos a nosotros la bendición de tener acceso al poder resucitar y la esperanza del poder de la resucitación de Cristo, pues obviamente nuestro Señor Jesucristo. Así es que en este día yo quiero que usted prepare su corazón. Las personas que nos están viendo en las diferentes naciones, las diferentes iglesias, prepárese que la razón, el mensaje del evangelio tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que yo haría a cada uno de los que están acá es: ¿qué tanto sabemos y entendemos el significado de la resurrección? Porque muchas veces estamos en la iglesia, sí, pero desconocemos que hay muchas cosas que parten de ahí, empezando por el evangelio. El evangelio ofrece al mundo una esperanza única, pero el evangelio no se pudiese predicar si Jesucristo no hubiese resucitado. Amén. Y no solamente eso, sino que yo sé que hay muchas tendencias desde que Jesucristo nace, crece y se desarrolla en su ministerio. Hubieron diferentes ataques que el enemigo trató de hacer para impedir la obra de Dios a través de su Hijo. Pero en la parte final, al él ser crucificado, al él ser sepultado, pues ahora sucede un milagro que era un milagro que muchos niegan, y es la resurrección de Jesús. Y hay diferentes cosas que sucedieron acá. Y es que hasta tan pronto la resurrección se da, se levantan ciertas hipótesis en aquel entonces para negar y para asegurar que eso no era cierto. El enemigo trató de impedir que este mensaje llegase. 4 hipótesis son las más comunes que en aquel entonces se predicaron y se publicaron ante las personas. Número 1 era que la tumba era la incorrecta. Y como era la incorrecta, pues obviamente la resurrección realmente no había sucedido. Segundo, que realmente lo que había sucedido es que Jesús se había desmayado. Y como se había desmayado, después de un tiempo le pasa el desmayo y pues no había muerto. Por lo tanto, si no había muerto, no había sucedido una resurrección. La tercera hipótesis que se da es que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Y la cuarta era que realmente solo había una alucinación, que las personas realmente no estaban testificando de una verdad.
En aquel entonces se publica todo eso, se trató de desacreditar la obra de Dios para negar la resurrección. Usted sabe que la resurrección tiene que ver con que el hombre ahora es conectado con el Padre y hay una esperanza de vida eterna, que si Él venció la muerte y resucita, ahora nosotros como sus hijos resucitaremos un día, y la Biblia misma dice que ahí está establecido para el hombre que muere una vez y que después viene un juicio. Pasa ese periodo, pero ahora surgen diferentes enseñanzas que van en contra de la resurrección. Y es que la resurrección habla de una relación del Padre con el Hijo, con los hijos, que somos la iglesia, que somos aquellos que Dios vino y mandó a su Hijo para que tuviéramos esperanza de vida eterna. Pero el mundo enseña diferentes cosas que van contrario a la resurrección. Una de ellas es la reencarnación. La reencarnación es como un ciclo, como cuando usted está en el aeropuerto, se baja del avión y pasa a recoger sus maletas. Se estaciona en un lugar de la faja esperando su maleta. Cuando viene la maleta, si se pasa, dice, no hay problema, aquí me espero, a la siguiente vuelta lo agarro. El mundo enseña, y muchos, increíblemente, dentro de las iglesias cristianas, tiene principios creyendo más en la reencarnación que en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esa enseñanza lo que le está diciendo al mundo es, y a la iglesia misma, si no tenemos cuidado, es, no se preocupe que lo que usted no haga bien en esta vida, en la próxima va a mejorar. O sea, la vida aquí la relación no es vertical, es circular. En la reencarnación hay muchas cosas que se enseñan y las escuelas están llenas de enseñanzas sobre lo que es un existencialismo, una manera de vivir bien, de estar bien, no importa la relación con Dios. En otras palabras, si hay tiempo para vivir otra vida y mejorar cada día y separarme de lo material a lo espiritual de la manera que ellos enseñan, entonces básicamente la muerte no es un big deal. ¿Cuántos tenemos miedo a la muerte acá? Qué bueno, nadie tiene. No me diga que no ha tenido, yo sí tengo algunas veces. La muerte para el hombre en la parte humana es algo a lo que se le tiene miedo. Allen decía esto, a la muerte, decía él, no le tengo miedo, pero no me quiero encontrar con ella. En la parte humana, si nosotros no reconocemos la resurrección y nos damos cuenta que nuestro vivir acá es transitorio, que no se trata de vivir una parte hoy y mejorar en la otra vida. Acuérdense que en la reencarnación hay diferentes desviaciones y enseñanzas, incluyendo el espiritismo enseña mucho la reencarnación. Y la iglesia muchas veces dice, yo creo, y he escuchado personas que dicen, yo creo que es como que esto yo ya lo viví. Creo que en la otra vida yo era tal cosa, porque ahora siento que en esta, eso yo ya lo había vivido. ¿Ha oído eso alguna vez? Esa es una señal de reencarnación para los que enseñan la reencarnación. Y los cristianos muchas veces creemos cosas como esas. Entonces, cuando viene la Semana Santa y hablamos del Evangelio, y hablamos de la resurrección, y hablamos de la esperanza eterna para aquel que acepta a Cristo, tenemos que tener bien entendido que la resurrección tiene un significado muy importante. Esta mañana, mientras orábamos, yo contaba que estaba oyendo la oración de un personaje muy conocido y famoso. Y en su oración hablaba de sus buenos deseos para las personas. Y yo decía, ¿qué tiene que ver la resurrección con los buenos deseos? Hablaba de muchas cosas que estaban totalmente alejadas de lo que era la resurrección, el propósito de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las posibilidades muchas veces de que la gente
se aparte de Dios, empiezan por no entender el propósito del por qué Cristo vino, murió y resucitó al tercer día para darnos una esperanza eterna. Y porque Él vive, ahora nosotros vivimos. Jóvenes que están acá, no se dejen arrastrar por enseñanzas del existencialismo, del legalismo y de diferentes enseñanzas que lo apartan totalmente de Dios. De otra manera, dice Pablo, ¿para qué predicar el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, verso 14 al 19. Ante la posibilidad que se cuestionara, él dice esto: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Hay muchas tendencias para cuestionar. Hay muchos negocios alrededor de estas temporadas, pero no con el propósito reconociendo lo que es y significa que Cristo haya resucitado. Si tú viniste hoy y no conoces del Señor, o te enseñaron algo diferente, yo quiero decirte, porque Cristo resucitó, nosotros resucitaremos un día. Y nosotros creemos eso. Por eso no debemos de tener temor ante una realidad de lo que va a suceder. No somos ya, si tú ya conoces del Señor, ya no somos lo que antes éramos, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Pero todavía no somos lo que vamos a ser, porque todos aquí un día nos vamos a presentar delante del Creador y vamos a entregar cuentas. El vivir en esta vida no es para pasarla solamente y acumular cosas para satisfacer aquellas cosas que nos permiten existir acá, sino para cumplir propósitos de Dios. Cristo resucitó. Y desde que resucitó, usted sabe que se inicia el trabajo de la iglesia primitiva predicando el evangelio. Pero eso no fue fácil, como tampoco lo es hoy. Los perseguían. Muchos han muerto predicando ese mensaje del evangelio que nace a través de Jesucristo. Las personas durante los tantos tiempos se han resistido a escuchar ese mensaje. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado y dice el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Antes de eso, nadie había resucitado. Después de eso, nadie ha vuelto a resucitar. Se han levantado líderes alrededor del mundo, pero mueren y ahí se termina todo. Pero ¿sabe lo lindo? Que cada uno de nosotros tenemos la esperanza de vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos esa bendición. Y si tú no conoces del Señor, esa bendición tú la puedes obtener también. Qué aburrido, qué insignificante sería vivir 60, 70, 80, 90 años y que al final del camino no marcáramos la diferencia.
Pero cada uno de los hijos de Dios, cada una de sus criaturas, Cristo vino para que cada uno de nosotros fuésemos salvos. Pero para ser salvos no solamente era morir, crecer, multiplicarse y morir, sino cumplir propósitos mientras vivimos. No tenemos la opción que quieren enseñarnos. Aunque hay enseñanzas dentro de las mismas iglesias cristianas, llamadas cristianas, de que las cosas se pueden mejorar después que se mueren, pero eso no sucede. Así que desde el principio la iglesia se ha caracterizado por predicar la resurrección de Cristo. Cada uno de los que aquí estamos tenemos que aprender a predicar el mensaje del evangelio. Y ese mensaje del evangelio está fundado en que Cristo murió un día, pero resucitó al tercer día para que todos tuviésemos vida eterna. Venció a la muerte. Venció a la muerte. Nosotros solo podemos alcanzar la vida eterna cuando nosotros primeramente aceptamos ese evangelio. Y para eso lo tenemos que confesar. Por eso que cuando alguien no conoce al Señor, una de las enseñanzas que tanto quizás nos han pedido que repitamos es lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesáremos con nuestra boca, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primeramente, la confesión. Y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Dos cosas importantes. Confesar con nuestra boca y luego creer en nuestro corazón que Jesucristo resucitó. Si nosotros dudamos de la resurrección de Cristo, entonces tenemos un gran problema, no somos creíbles. La resurrección de Cristo, esa es la que nos hace creíbles. El mensaje que llevemos debe de resonar y hacer eco porque hay una evidencia, y a pesar de que el mundo quiera enseñar cosas diferentes, de que Jesucristo resucitó, que sí murió, pero venció la muerte porque resucitó al tercer día. Y ese es el mensaje que queremos llevar. Ese es el mensaje que tenemos nosotros, que tener la certidumbre. La resurrección de Jesús nos ofrece certidumbre en cuanto al perdón. El saber que hemos sido perdonados. Cuando venga el enemigo muchas veces a hacerte culpable de los pecados cometidos, de los errores cometidos, de aquellas faltas, acuérdate, tú has sido perdonado ya. Tú viniste a Cristo, tú pediste perdón y porque Él vive, nosotros vivimos. En la resurrección de Cristo nos da a nosotros esa bendición. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué muchas veces vivimos una vida tan liviana? Más enfocados en estos años que estamos acá y olvidamos que tenemos una vida eterna. El mundo te va a enseñar. Yo veía diferentes reportes de personas celebrando la Semana Santa, siguiendo tradiciones, pero desconociendo el verdadero mensaje. Y muchas veces, si usted veía grandes personajes de los medios de comunicación haciendo entrevistas o dando entrevistas, y cada quien da una explicación de este tiempo, y decían, yo creo que es tiempo para meditar, yo creo que es tiempo para pensar en hacer buenas obras, yo creo que es tiempo para sentarnos con la familia. Y comenzaron a dar tantas explicaciones que decía, pero ¿qué tiene que ver esto con la verdadera celebración de la resurrección de Cristo Jesús? Porque todo eso puede ser bueno, pero no tiene necesariamente que ser porque es la resurrección. La resurrección de Jesucristo
tiene que ver con nuestro perdón de pecados, tiene que ver con nuestra vida eterna, tiene que ver con el evangelio, tiene que ver con nuestro ministerio, tiene que ver con todo lo que en sí somos. No lo podemos ver tan liviano. Yo sé que algunos que me están viendo y me están escuchando posiblemente tiene dudas para creer, ¿realmente un muerto puede resucitar? ¿Puede volver a la vida? Y lo comenzamos a razonar de una manera como lo hacen los grandes intelectuales, queriendo entender algo tan infinito de Dios con algo tan limitado y finito del hombre. Pues obviamente la conclusión es, no puede ser. No puede ser. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, nosotros que tenemos la verdad, podemos dar testimonio. ¿Cuántos de nosotros Dios está trabajando? Sí, ya Dios nos perdonó nuestros pecados. Gracias a su muerte ahora tenemos libre acceso al Padre. Gracias a su muerte tenemos una esperanza de un día resucitar y encontrarnos con Él. Pero nosotros ahora tenemos que entender que hay un proceso de santificación. A través de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos el poder para poder hacer cosas que antes no hacíamos, que nos sentíamos limitados. Pablo decía esto, 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Si Cristo no resucitó, dice él, vuestra fe es vana. Pero aquí hay una parte que yo le quiero que le ponga atención. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Y yo meditaba, ¿cuántos de los que nos llamamos cristianos todavía dudamos de muchas cosas sobrenaturales que Dios ha hecho? No sé si usted sabía, pero en esta nación siempre se dice que los cristianos vinieron y pues fueron parte del fundamento de esta nación. Sin embargo, dentro del movimiento que venía de los llamados cristianos, había uno del cual los padres de la patria no creían en la resurrección de Cristo. Dice, tanto así, pero eran cristianos. Déjenme explicarle. No quiero dar los nombres, pero usted sabe quiénes son los padres de la patria en esta nación. Una de las religiones de ellos no creía en los milagros, pero se creían cristianos. Si no creían en los milagros, el milagro más grande que existe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos podemos llamar cristianos si no creemos en los milagros? Si el milagro más grande tiene que ver con el evangelio, que es la resurrección de Cristo. Y sin embargo se consideraban cristianos. Nosotros quizás muchas veces hemos dudado de lo que Dios puede hacer. No podemos apartarnos de esa enseñanza y decir, espérate, si Dios mandó a su Hijo y Él resucitó, significa que Dios puede hacer cosas aún mayores. ¿Qué mayor puede haber que la resurrección de Cristo? Amén. ¿Qué más? Por esa razón, Pablo oraba, y cuando oraba para que cada uno de nosotros aprendamos a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Y sus oraciones iban en esa experiencia. Cuando a nosotros como hijos de Dios se nos enseña a creerle a Dios, a experimentar el poder de Dios en nuestra vida, nosotros estamos solamente siendo un instrumento que Dios usa gracias a que Cristo resucitó. Y dice él en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 19. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 19. Dice él, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. No se me puede poner desde el 18. Por esta razón oraba que tuviéramos la experiencia como hijos de Dios de ese poder que ahora teníamos de parte de Él.
Y dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Cada uno de nosotros los que creemos, ahora tenemos el poder de Dios, la guianza de Dios a través de su Espíritu, a través de la palabra, para experimentar cosas nuevas y diferentes porque Cristo resucitó un día. Y no nos podemos quedar limitados a solamente vivir una vida sin ningún significado. Libro de Filipenses capítulo 3, verso 10. Yo sé que hay personas que practica esto y cree esto. Dice el verso 10 del capítulo 3 de Filipenses: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El cristiano, aunque viva y crea en Dios, parte del crecimiento que tenemos es el experimentar muchas veces el sufrimiento mientras estamos acá. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, no necesariamente significa de que no vamos a padecer. Al contrario, el padecimiento nos hace a nosotros más fuertes y más fieles, y creemos y experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas. Cada uno de los que aquí estamos, Dios nunca dijo que no íbamos a padecer, pero ahora padecemos con una causa justa y con una razón válida, que es que nosotros ahora somos nuevas criaturas en Cristo. El ministerio mismo es un campo en el cual muchas veces sufrimos. Y lo que nos fortalece es saber que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y que si Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, nosotros no vamos a ser inmunes al sufrimiento y al padecimiento, pero con una causa justa, porque nosotros vamos a llevar el mensaje del Evangelio. Tiempos difíciles vienen, cada vez van a haber enseñanzas diferentes, cada vez posiblemente nuestras nuevas generaciones van a enseñar cosas que a usted y a mí no nos enseñaron, que nos van a parecer ridículas, tontas, pero que eso es lo que se está enseñando, porque el mensaje que se está llevando es totalmente egoísta, totalmente apartado del poder y del mensaje que Dios quiere que nosotros prediquemos. Nosotros estamos a tiempo de marcar la diferencia. Sí vamos a sufrir, sí vamos a padecer muchas veces, pero lo vamos a hacer creyendo que Dios tiene el control de nuestras vidas, sabiendo que cada cosa que hagamos, Dios tiene el control, Dios nos guía, Dios nos respalda, Dios nos da la provisión, Dios nos da la salida, y si no nos da la salida, Dios tiene siempre el control, y Él sabe por qué muchas veces nos hace pasar por donde nos hace pasar, pero nos garantiza que un día cuando muramos, cuando nos presentemos delante del Creador, seremos salvos. Ese mensaje tiene que permanecer. No podemos salir huyendo, corriendo cada vez que las cosas se ponen difíciles solamente porque somos cristianos. Al contrario, porque somos cristianos, estamos en la condición, por el poder de la resurrección de Cristo, de poder pelear la buena batalla. Mientras otros se corren, nosotros permanecemos. Mientras otros dudan, nosotros permanecemos firmes. Olvídese lo que el mundo predica. El mundo sigue predicando cada vez más mentiras. Y si nosotros no tomamos la palabra de Dios y aprendemos más, fácilmente nos desviamos. Porque hay enseñanzas que dicen, bueno, vive la vida acá y aquí se acabó todo. Hay un dicho muy común. Dice, bueno, para que se acabe la rabia hay que matar al perro que la tiene. La Biblia lo pone de otra manera. 1 Corintios capítulo 15, verso 32 dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Conclusión. Nosotros no podemos pensar así. Humanamente vamos a morir, pero tenemos vida eterna cuando nosotros aceptamos
el mensaje de la resurrección, que es el Evangelio. No nos demos por vencidos. No nos detengamos ante lo que el mundo quiere enseñar. No podemos apartarnos del poder de Dios en nuestras vidas. Libro de 1 Corintios capítulo 15, versos 54 al 55 nos da esa esperanza. Primera de Corintios capítulo 15, versos 54 y 55. Dice aquí Pablo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? He visto personas que en el final de su vida, los que llegamos a visitar lloramos de ver su condición, y la persona que está a punto de partir está sonriente. Mientras los médicos le han dado un mal diagnóstico y lloran, en su corazón hay gozo de saber que voy a partir de acá, pero este no es el final, porque Dios me tiene un lugar preparado allá. Mi suegra, en la parte final, en el umbral, pedía ir a predicar a otros que estaban enfermos. Dios tiene el control de nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos también que entender que el día que partamos, Dios nos ha preparado un lugar. Y eso nos debe dar la paz, porque Cristo venció la muerte. Y por eso, si Él resucitó, nosotros resucitaremos un día. Este es el mensaje, la esencia del Evangelio. Y aquí Pablo habla: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No lo podía detener. Un día resucitó. Así que la resurrección de Cristo hace posible que nosotros también sirvamos a Él. Mientras estemos acá, desgastémonos haciendo la obra de Él, para que otros sean salvos, para que otros se aparten de los malos caminos, para que otros crean este mensaje. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado algo único y especial para que este mensaje sea dado. No desaprovechemos la oportunidad. Cada vez que alguien que no conoce de este mensaje esté cerca de nosotros, debe ser una oportunidad para nosotros darle ese mensaje. Salga de acá este día con esa responsabilidad espiritual delante de Dios. Cristo resucitó. Y ahora tengo el poder a través de esa resurrección, no solamente para yo también resucitar un día, esa esperanza que eterna de encontrarme con el Señor, sino también de poder predicar ese mensaje a los demás. Para que otros conozcan, para que otros vengan a los pies de Cristo, para que otros conozcan esta verdad eterna. Hay culturas en el mundo que no saben nada de esto, que practican otras cosas. Hay 7 religiones que la esencia de su mensaje tiene que ver con la reencarnación. Se tiene que tener, para nosotros que estamos en esta parte del mundo, parece locura creer las enseñanzas que ellos creen, pero eso es lo que le enseñan. Ellos no solamente lo creen, sino se lo enseñan a sus hijos. Pero nosotros tenemos la verdad y tenemos que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que estés.
Nosotros somos diferentes porque ahora, porque Él vive, nosotros vivimos. Y la vida que tenemos, queremos que también otros la tengan. Quizás alguien diga, pero yo tengo una vida que no se la quisiera dar a nadie. No. Si tú has creído en Cristo, si tú eres una nueva criatura en Cristo, tienes algo que el mundo no tiene. No te quedes con ello. No nos quedemos con ello. Llevemos ese mensaje. El mundo necesita escuchar este mensaje con urgencia. Las universidades están llenas de enseñanzas totalmente alejadas de lo que es el Evangelio y la verdad de la resurrección de Cristo. Lo que es más, se burlan muchas veces de aquellos que se atreven a hacerlo. Yo admiro a aquellas personas que se levantan en medio de un ambiente totalmente contradictorio al mensaje del Evangelio para hablar de esta verdad. Jóvenes que están acá, padres, enseñan a sus niños, no solamente que aprenda, sino que experimente el poder de la resurrección de Cristo a través de la manera de vivir, a través de la manera de poder hacer las cosas. Porque es fácil darse por vencido ante las corrientes del mundo. Hay tantas cosas que parecen difíciles de creer. La resurrección de Cristo hace posible también que nosotros podamos servir. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 8. Nos dice acá, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El evangelio que predicamos no debe ser promoción de hombres, debe ser el mensaje del evangelio que nació o partió a través de la resurrección de Cristo. Muchas veces adulteramos el evangelio porque hablamos más de las virtudes y los talentos y las cosas de los hombres y no del verdadero mensaje que es el de salvación. Hacemos que le prometemos muchas veces cosas a los hombres cuando la verdad nosotros solo llevamos el mensaje de Cristo. Predicamos la palabra de Dios. Hacemos la obra guiados por el Espíritu Santo. A través de esta enseñanza sabemos y entendemos que hay poder en aquello que nosotros hagamos en la voluntad de Él, gracias a esa resurrección. No podemos dejar pasar esa oportunidad de nosotros predicar el Evangelio. Según de Corintios capítulo 1, versos 9 y 10. Dice aquí Pablo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bien interesante aquí, que Pablo dice, tuvimos nosotros mismos sentencias de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. La enseñanza del existencialismo tiene que ver con confiar en ti, en tus capacidades, en vivir tu vida cómoda que a ti te conviene, en complacer tus gustos. Por eso es que dentro de la reencarnación se enseña de que si aquí no viviste bien, en la otra vida vas a vivir mejor. Y cada vez mejor y mejor y mejor y mejor. Conclusión, ¿cuál es el problema? Morir entonces. Ahora, morir en Cristo es una victoria, porque si Él vive, nosotros vivimos. Pero morir fuera de Cristo es peligroso. Es sentencia de muerte. Si tú no conoces del Señor, no es que te estoy diciendo que te vas a morir ya. Pero nadie sabe cuándo se va a morir. Amén. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ese día. La resurrección de Cristo es la que garantiza que nosotros estamos unidos a Él. Si tú no reconoces ese mensaje, entonces puedes comer mucho pescado forrado,
Puedes ir mucho a las vacaciones, a la playa. Puedes hacer muchas reuniones familiares. Estás celebrando mal, aunque esto satisface los deseos de la carne. El verdadero mensaje de la resurrección es la que nos une y nos hace entender de una vida eterna. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 18. Termina él aquí, Pablo, diciendo esto. Porque si creemos que Jesús murió. ¿Cuántos creemos que Jesús murió? Y resucitó. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso es un mensaje poderoso, razón suficiente para no tener miedo a la muerte. Ese es mensaje poderoso. Solo dile, Señor, yo estoy unido a ti. Señor, venga lo que venga, estoy preparado. Señor, no importa la circunstancia que pase, estoy pegado a ti. Si tú no conoces del Señor y Dios te trajo aquí hoy, Dios quiere que te unas y que seas parte de esta promesa. Y que el día de mañana prediques a otros, quizás este mismo día. Quizás usted promueva a su iglesia, promueva a los líderes o a los pastores o a los que usted cree y admira que predican bien. No lo haga. Demos el mensaje verdadero. Hablemos de Cristo. Hablemos de su resurrección. Qué bueno que predique y enseñe bien a alguien. Qué bueno que su iglesia o donde usted esté y me esté viendo hagan bien las cosas. Pero al final de cuentas, el único que murió y que resucitó y por el cual ahora nosotros vivimos y tenemos una esperanza eterna es Cristo Jesús. Y el mensaje que predicamos no es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios por esa resurrección. Y la palabra que predicamos no es la nuestra, es la de Dios. Y la esperanza de la que ahora predicamos no es gracias a nosotros, es gracias a Él. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Si tú no conoces de Dios y Dios te trajo aquí hoy, yo te invito hoy, acéptalo. Ponte de pie. Oh Señor, hay tantas enseñanzas que están apartando al hombre del mensaje tuyo, Señor. Pero hay una verdad eterna, Señor, que el mundo no puede ignorar. Y es el mensaje de la resurrección. Padre, queremos ser una iglesia relevante. Queremos ser hombres y mujeres relevantes, creíbles. Creíbles porque el mensaje que predicamos es el de la resurrección. Oh Dios mío, queremos, Padre, crecer en el conocimiento de tu palabra para seguir predicando ese mensaje
que trae vida eterna. Señor, yo te pido en esta hora por esas personas que nos están viendo en toda ciudad, en toda nación, donde las tradiciones, donde los ritos, donde los mitos se enseñan, se predican y se practican. Que este mensaje llegue para que pongamos atención a la verdad eterna que viene a través de tu palabra. Si tú no conoces del Señor ahí donde tú estás, yo te digo, acéptalo hoy. Él vino un día, entregó su vida para el perdón de nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y todo lo que tienes que hacer es aceptarlo a Él. Aceptar ese mensaje. Porque Él vive. Tú puedes vivir si lo aceptas hoy. Donde quiera que estés, todo lo que tienes que hacer es decirle: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que un día tú muriste en la cruz por mis pecados, pero que al tercer día tú resucitaste. Y porque tú resucitaste, me hiciste partícipe de la vida eterna. Y ahora puedo creer que yo también resucitaré un día y me encontraré contigo. Si tú lo haces hoy, yo te pido que te congregues en una iglesia. Busca un lugar donde puedas recibir el mensaje y puedas ser discipulado para que puedas alcanzar a otros que también no lo conocen. Bendiciones para ustedes que están en otras naciones o otra ciudad. Somos Centro Cristiano Internacional y estamos para servirles en lo que nosotros podamos. Contáctenos y será un placer poder atenderlos. Bendiciones para ustedes.